Y ahí se estaba uniendo gente, pero creo que ya entraron todos. Así que... Sí, bueno, vamos a empezar. Entonces, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudiantes de Derecho, nuevamente les quiero dar las gracias por participar en esta actividad. Hoy lunes 14 de septiembre, que es nuestro primer día de vacaciones. Eh, y tenemos una muy alta convocatoria, así que esto es muy bueno. Esta es la novena sesión de nuestro café conversado virtual, una instancia relajada para hablar de derecho, pero en un ambiente distinto a la clase. En esta oportunidad vamos a hablar del derecho de los animales, que es una temática que me pidieron bastante, así que finalmente está acá. Bueno, y esta es la tercera de este ciclo de charlas que se llama Ramas poco conocidas del derecho, para diferenciarlas de las jornadas de actualidad. Y la idea de nuestras nuevas charlas es conocer sobre aquellas áreas del ejercicio profesional que no se encuentran en la malla, pero que pueden ser de gran interés para todos nosotros. Como por ejemplo, derecho a la moda, derecho al deporte, derecho aeronáutico, derecho medioambiental, derecho animal, etc. A diferencia de otros cafés conversados, hoy la modalidad es un poco más parecida a una presentación, pero igual para que lo podamos aprovechar al máximo, la idea es que enciendan sus cámaras, así es más real, y planteen sus dudas o comentarios y le pueden levantar la mano en Zoom y nosotros le habilitamos los micrófonos. Eh, y justamente la idea es que no se sienta como una clase, así que son bienvenidos a participar durante todo el tiempo. Simplemente levanten la mano, escríbanlo en el chat o aprieten el micrófono, como quieran. Bueno, les presento a la profesora. Eh, Andrea Pinto Bustos es licenciada en Ciencias Jurídicas de nuestra escuela. Actualmente es alumna de doctorado de la Facultad de Derecho de la PUCB. Es profesora agregada de Teoría del Derecho y de Derecho Penal en nuestra escuela y actualmente se encuentra realizando una pasantía de investigación en la Humboldt Universität Berlin. Bueno, voy a presentar a la profesora daba inicio a la actividad. En la invitación les dije que podían traer a sus mascotas por si querían presentarlos, así que no sé si las trajeron, si quieren como prender las cámaras y rápidamente presentarlas, puede ser como una buena instancia, eh, ya que este al final es el derecho de los animales, así que es como lo más ad hoc. Lamentablemente no puede ser presencial, eso sería mucho más entretenido. Pero si no, profesora Andrea. Buenas tardes, hola a todos, espero que estén bien. Yo tenía muchas ganas de saludar a los amigos de ustedes. Y yo vi por ahí, vi algún mensaje que decía que iba a traer a su amigo o amiga perruna, no sé si qué era. Pero bueno, por ahí estarán, son tímidos. Eh, yo, bueno, primero que todo le quiero agradecer al Centro de Estudiantes, en la persona de Nicolás, por la invitación a hablar de un tema que me gusta mucho, del cual he estado investigando y espero seguir haciéndolo. Así que muchas gracias por la invitación a participar en esta instancia, que además entiendo es una instancia distinta, en la cual la idea es poder conversar junto a una taza de café o té acerca de temas jurídicos, ¿ya? Y estoy muy feliz de que hayan hartas personas conectadas. Yo pensé que como era semana de vacaciones quizás no iban a haber tantas personas, pero los animales no humanos captan la atención. Eh, bueno, yo le Sí, mueven mucho. planteé, sí, yo le planteé a Nicolás que yo tengo algunos temas preparados que a mí me parece son especialmente interesantes, pero la idea es que ustedes puedan libremente intervenir porque precisamente, como dijo Nicolás al comienzo, esto no es una clase, no es ese el objetivo. Yo quisiera contarles primero de dónde nace este interés. Por los animales no humanos y el derecho. Yo debo decir que creo que cuando yo iba al primer año, ya fue hace un tiempo atrás, el 2008, hablar del derecho de los animales yo creo que todavía era un poco extraño y no se tomaba muy en serio. Y eso que no es tanto tiempo atrás. Las cosas han cambiado positivamente, especialmente en nuestro derecho. Yo creo que hay una buena
una buena cantidad de profesores y profesoras que se están ocupando del tema. Yo diría que varios de ellos lo hacen desde una perspectiva estrictamente penal, lo cual es interesante. Desde el punto de vista del derecho civil también hay cosas, pero yo diría que las cuestiones más relevantes actuales, escritas acerca del tema, provienen del derecho penal o directamente de personas que se están dedicando a investigar el derecho animal como una rama autónoma. Pero yo la verdad es que este interés nace porque en algún momento me pareció interesante analizar cuál es el estatus jurídico de los animales no humanos en nuestro derecho, considerando que hay regulaciones tan disímiles, ¿ya? Por una parte, hay una regulación civil que establece que los animales son cosas corporales muebles. Por otro lado, hay una regulación penal que establece un delito de maltrato o crueldad con animales. Y al mismo tiempo hay leyes especiales que en algún sentido han sido entendidas como triunfo de los movimientos animalistas, como lo son la Ley sobre Protección de Animales, la Ley 20.380, y la Ley Cholito, la Ley 21.020. Si son realmente un triunfo de los movimientos animalistas en el sentido de que realmente otorgan una protección adecuada a los animales no humanos, bueno, es algo que podemos juzgar en esta sesión. Pero sí es cierto que todo eso da cuenta de que hay una regulación que no es exactamente coherente. Yo les quería mostrar algo que me parece interesante de una legislación que no es que conozca en detalle, pero de la cual conozco algo, que tiene un delito de maltrato o crueldad con animales más o menos parecido al nuestro, ya lo podemos ver después, pero no es eso lo que me interesa destacar ahora, sino que me interesa destacar que en la legislación alemana, por ejemplo, en el Código Civil alemán, un símil de nuestro Código Civil, se establece respecto de los animales esta frase, que básicamente significa los animales no son cosas, ¿ya? Esa es la forma en que el legislador animal regula dentro de la legislación civil a los animales, con esa frase inicial, que es un poco extraña desde el punto de vista de lo que establecen los ordenamientos jurídicos. Dice abiertamente, los animales no son cosas. Y nuestra legislación, en cambio, abiertamente establece que los animales sí son cosas, ¿ya? Y por otro lado establece que los animales pueden ser digámoslo así, afectados con un hecho delictivo. Eso a mí me pareció interesante en su momento y además me parece interesante el hecho de que en general yo creo que en algún momento, hasta el día de hoy probablemente, hay algunas voces que sostienen algo así como no es posible hablar de derechos de los animales, no es posible hablar de una personalidad jurídica de los animales no humanos. Y yo creo que si hablamos de derechos de los humanos, si hablamos de la personalidad jurídica de los humanos, yo al menos tengo la convicción de que no hay un obstáculo que nos permita hablar, quizás no ahora a la luz de la legislación actual, pero en el futuro sí, acerca de la personalidad jurídica de los no humanos o acerca de los derechos de los no humanos. Creo que es erróneo partir de la base de que eso es incorrecto, quizás sin demasiados argumentos. Ahora, eso no significa, por supuesto, que la personalidad jurídica de los no humanos sea exactamente igual a la de los humanos, ¿ya? Alguien podría decir, no, es que los no humanos no pueden actuar, ¿ya? Los no humanos no pueden celebrar contratos, no pueden contraer matrimonio, no pueden votar, no pueden cometer delitos, pero la verdad es que
nosotros sabemos que la personalidad jurídica va más allá de eso. Y ciertamente nuestro ordenamiento jurídico le reconoce personalidad jurídica a personas humanas que no pueden celebrar contratos, que no pueden votar, que no pueden cometer delitos. ¿Ya? Esa convicción es la que me ha animado a investigar este tema y del cual espero seguir investigando. Aparte, hay un proceso personal también de cuestionar las relaciones que tenemos con los no humanos. Las relaciones que básicamente son relaciones de explotación que sostenemos con los no humanos en la actualidad. Y aparte de eso también es interesante, y eso es lo que a mí más me gusta del derecho animal, que hay ciertos cuestionamientos respecto a relaciones que no son relaciones de subordinación, bajo mi punto de vista, como por ejemplo la relación que tiene Diego con su perrito, creo que era un perrito o una perrita, no sé. Hay una parte de autores que sostiene que ese tipo de relaciones de domesticación tampoco debiesen ser relaciones permitidas. Y eso es interesante porque hay matices dentro del derecho animal, podemos conversar después de eso. Mm, hay innovaciones interesantes en la actualidad. Eh, Hay un par de autores que, bajo mi punto de vista, son importantes y que han afirmado algo así como una especie de teoría del contrato social que incluye a los no humanos. Eso es bien interesante. Algo así como decir que los animales, particularmente los animales domésticos, podrían considerarse como ciudadanos. Por cierto, nuevamente, yo creo que en esta materia estamos muy expuestos a recibir argumentos que bajo mi punto de vista constituyen reducciones al absurdo, ¿ya? Porque uno puede decir, bueno, hablar de ciudadanía y seguramente alguien va a decir, bueno, es que el perro de Diego se va a presentar como candidato a no sé, a una elección. Por supuesto que no, ¿ya? Por supuesto que no, pero se puede hablar de ciudadanía en un cierto sentido y todo ese tipo de cuestiones a mí, yo no sé a ustedes, me parecen muy interesantes de tratar. Eh, por supuesto, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Ya a mí me dijeron que esto era un café conversado, yo tengo té, porque a esta hora ya no tomo café, o sino después ya con la edad ya no hay posibilidades de dormir, pero por supuesto pueden preguntar lo que quieran. De hecho, justo Krishna Bruna tiene la mano levantada. Ya, ¿y ahí qué tengo que hacer yo? Oh, está listo. No, no, sí. ¿Krishna? Hola, profe. Hola a Hola, Hola. todos Cris. y todas. Espero que estén bien en esta semana de receso. Profe, yo quería preguntarle un poco, también teniendo en consideración que estamos en un proceso, vamos a iniciar, espero, un pronto proceso constituyente, y en ese sentido quisiera preguntarle si usted ve factible o cree que es el momento quizás de poner la palestra esta discusión de finalmente darle algún otro tipo de reconocimiento a los animales no humanos, teniendo en cuenta de que en el derecho comparado hay ciertas constituciones que consagran eh, principios relacionados con la dignidad animal. Sé que hay algunos que han tomado la modalidad de que la dignidad humana se expanda un poco e incluir la dignidad de animales no humanos dentro de ella, o finalmente consagrarla como una dignidad animal, ¿no? Una dignidad animal distinta a la dignidad humana, que se caracteriza porque la dignidad animal sí puede ser violada, a diferencia de que la dignidad humana en ningún contexto debería ser, es inviolable finalmente. Y entendiendo de que va a ser violada en el sentido de que todavía tiene un poco esa concepción de que los animales están a nuestro servicio, finalmente, de que, por ejemplo, hoy no me acuerdo si era la Constitución de Bolivia
o la de Colombia, no recuerdo de las dos, pero es una constitución así como mágica por lo menos para mí, pero controla hasta el uso de la ganadería, en el sentido de que reconoce que la ganadería debe ser respetuosa de la dignidad animal y regula de alguna manera, obviamente no la Constitución, pero la Constitución consagra algún tipo de principio que permite que la legislación finalmente no sea dañina de la dignidad animal. Entonces, en ese sentido, ¿cree que eso es posible en nuestro sistema, pensando que tenemos la posibilidad de redactar una nueva Constitución, o cree que no va a ser un tema que se pesque mucho? Ya. Yo espero que esa discusión se dé. Seguramente hay algunos teóricos en estas materias que dicen que la regulación de las relaciones entre humanos y no humanos a través del derecho es una forma más de perpetuar la explotación, porque finalmente la interacción de las relaciones es regulada por los humanos sobre la base de que vamos a regular las formas de explotación. Y hay algunos que dicen que finalmente un derecho animal coherente es aquel que debe tener como propósito su propia abolición. Esto es, debemos llegar a algún momento en que los animales no humanos puedan estar completamente separados de los humanos. Eso es un planteamiento interesante, pero es muy criticado porque finalmente hay relaciones entre los humanos y los no humanos, ¿ya? Hay no humanos que están muy cerca de nosotros todo el tiempo, ¿ya? Y desde ese punto de vista, a mí me parece que en el debate constitucional este es un tema que se tiene que tratar, ya sea porque para que optemos por alguna, yo diría, de las tres grandes opciones que existen. La primera es considerar que debemos perpetuar las relaciones de subordinación, de explotación respecto de los no humanos, en el mismo sentido en el que se han establecido hasta el día de hoy. La segunda opción, que se enmarca dentro de una teoría que ha sido denominada teoría bienestarista, apunta a que no debemos abolir completamente las relaciones de explotación, pero sí debemos establecer un marco jurídico dentro del cual esas relaciones de explotación se lleven a cabo, ¿ya? Y eso significa, por ejemplo, establecer algo como, no es que yo sea una fanática de la legislación alemana por si acaso, pero me parece que allí la legislación es más o menos coherente, ¿bien? Y hay también, se los voy a mostrar de inmediato, un artículo de la ley fundamental que hace referencia a los no humanos. En este sentido que les estoy planteando yo, en un sentido de aceptar las relaciones de explotación, pero estableciendo un límite constitucional, ¿ya? Es el artículo 20A, que dice: el Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales, a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial. Algo como eso, por supuesto que significa perpetuar las relaciones de explotación, ¿ya? Pero algo como eso significa otorgar un marco de protección a los animales no humanos. Y nosotros sabemos que, o no nosotros, yo tengo la convicción de que lo que hay en la Constitución, especialmente en una materia como esta, no deja de ser relevante, ¿ya? Pensando en el tratamiento que tendremos en el futuro con los no humanos. Ahora, todavía hay una tercera opción, ¿cuál es? Abolir completamente las relaciones de explotación, ¿ya? Y yo creo que esa es una opción que también debería estar presente en el debate constitucional, aun cuando seguramente va a haber muchos críticos que van a decir que no podemos pasar de la explotación total a una abolición completa, porque en el fondo es irnos al extremo y eso es demasiado difícil, pero yo no conozco ninguna legislación que lo establezca en esos términos, pero es una opción,
establecer que en ningún caso los no humanos pueden ser considerados como propiedad, que en ningún caso se puede violar la dignidad de los no humanos, y eso significa abolir completamente toda relación de explotación, particularmente el beneficio y el sacrificio de animales, ¿ya? Esto es el consumo de animales, eliminar en el fondo la industria alimenticia a este respecto. Y yo creo que ese tipo de opciones, yo esperaría que ese debate sí se dé, ¿ya? Y teniendo a la vista todas las opciones posibles, ¿ya? Ahora, hay cuestiones que están detrás de eso que tienen que ver con la posición ética que se tiene respecto de los no humanos, y también hay cuestiones que tienen que ver con a quienes consideramos como no humanos, podríamos decirlo de esta manera, dignos de esta protección. Pero podemos ahondar después en ese punto, porque parece que hay más preguntas. Sí, Josefa Fuentes tiene levantada la mano. Ya. Hola, profesora, Josefa. ¿cómo estás? Hola, Josefa. Yo tenía la siguiente duda, como siguiendo el punto de la Cris, de que como desde una perspectiva ya como de alimentación desde el veganismo, vegetarianismo, o todas esas corrientes de que de alguna forma u otra, perdón, justo apareció mi perrita. Ahí está. De alguna forma u otra se conlleva eliminar algún consumo animal. ¿No sería contradictorio que al reconocer la dignidad de los animales no se prohibiera el consumo de estos, pensando de que la dignidad también conlleva un derecho a la vida? Sé que igual eso es como netamente ético mi pregunta, pero sería una contradicción muy grande, por lo menos donde lo veo yo, que las constituciones reconozcan la dignidad de los animales, pero para ciertos parámetros se les reconozca esta, no para todo sentido. Eso, gracias. Ya. Yo diría que para mí también sería extraño que se hablara de dignidad en esos términos, como de una dignidad violable, pero básicamente eso es lo que sostiene, yo diría, uno de los movimientos animalistas más fuertes, que es el que tiene sus orígenes en los escritos de Bentham acerca de los animales, y más recientemente en la obra de Peter Singer, ¿ya? Autores como esos sostienen que es preciso considerar el bienestar de los animales no humanos en el sentido de considerar su interés en evitar el sufrimiento, pero autores como esos sostienen que tal consideración del interés en evitar el sufrimiento no es incompatible con la utilización de los no humanos. Eso significa que ante una situación en particular, por ejemplo, ante la situación de la industria alimentaria, habría que hacer el siguiente análisis, porque todos estos autores se enmarcan dentro de corrientes utilitaristas. Habría que hacer el análisis si con esa actividad uno puede afirmar que hay un mayor nivel de disfrute que de sufrimiento, considerando de la misma manera los intereses humanos y no humanos en evitar el sufrimiento. Si el cálculo es positivo, en el sentido de que esta actividad, la industria alimentaria, produce más, digámoslo así, bienestar, disfrute, para este tipo de autores, entonces, es correcto afirmar que la industria alimentaria puede subsistir. Seguramente, eso sí, no podría estar establecida en los términos actuales, al menos en la forma en que está regulada en Chile, ¿ya? Porque la forma en que está regulada en Chile, seguramente en el cálculo de disfrute versus sufrimiento, probablemente el sufrimiento, yo creo que sin lugar a dudas el sufrimiento es mucho mayor. Lo interesante es que para esos autores, el interés en evitar el sufrimiento de los humanos y de los no humanos tiene que ser considerado de la misma manera, ¿ya? Cuando alguien dice, no, pero es que es más importante el interés en evitar el sufrimiento de los no humanos, la pregunta que planteaba un autor como Singer es ¿por qué? ¿Por qué tú afirmas eso? ¿Ya?
según lo que plantea ese autor, la única razón para afirmar eso es que usted tiene en mayor consideración a la especie humana versus todas las especies que no son humanas, ¿ya? Pero aún afirmando que el interés en evitar el sufrimiento tiene el mismo peso tratándose de los no humanos y de los humanos, aún así podríamos llegar a la conclusión de que hay una utilidad en mantener la industria alimentaria, en esos términos, ya la industria ganadera, por ejemplo. Y eso, yo diría, la pregunta es, ¿se puede hablar allí de una dignidad de los animales no humanos? ¿Podemos afirmar que esos animales que están o que son objeto de la industria ganadera gozan de dignidad? ¿No es la dignidad por esencia inviolable? ¿No sería más correcto afirmar que la otra postura, la postura que alude a la abolición completa, a la abolición total de toda forma de explotación, es la que verdaderamente nos permita sostener algo así como la dignidad de los no humanos? Yo creo que hablar de dignidad en un contexto de relaciones de explotación probablemente no sería la forma correcta. Sería probablemente algo interesante de ver en una constitución, pero no real, ¿ya? No real. Eso creo yo. ¿Hay otras preguntas? Parece, yo no sé cómo hacer para Sí, darle la voz a alguien. Nico, ¿nos escuchas? ¿O no? Está pegado, parece. Sí. Bueno, yo acá también tengo las palabras, así que de momentos, mientras Sí, ahí recu- te escuché, Joaco. Tengo serios problemas de internet. Bueno, ahí está el Nico. Bueno, pero de momento tiene la palabra Matías Figueroa. Ya, perfecto. Gracias, Joaquín. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿bien y tú? Bien también, gracias. Tenía Qué una bueno. pregunta respecto de, bueno, el desarrollo dogmático de esta área del derecho y la comparación con el desarrollo del derecho de la naturaleza, porque siento que van como en la misma línea en cuanto también a fundamentos, bueno, excepto obviamente que la naturaleza y los componentes naturales no van a tener como, o sea, no sienten en ese sentido como una roca o un río, a diferencia de los seres vivos, que son seres sintientes, pero por lo que yo sé, al menos desde de la otra área, creo que van como en la misma línea en el fondo, de esta como sobreexplotación a la naturaleza, y se podría entender quizás uno contenido en el otro, o quizás, o cuáles serían como las diferencias entre ambos. Ya, esa es una pregunta bien interesante porque yo diría que principalmente los orígenes, hasta donde yo conozco, del derecho animal, había una vinculación fuerte entre derecho animal y ecologismo. En el sentido de afirmar que, bueno, los animales son parte de los ecosistemas, son un componente vital de los ecosistemas, y desde ese punto de vista, entonces, la protección de los ecosistemas está vinculada con la protección de los no humanos. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que hay unos esfuerzos por intentar separarse de los postulados ecologistas, principalmente porque se dice la protección de los animales no humanos debe prescindir de visiones antropocéntricas centradas en los seres humanos, pero también se debe prescindir de visiones, se dice, holísticas, centradas en el todo, del cual los animales no humanos forman parte. En vista de que esa forma de ver el punto hace que finalmente los humanos estén supeditados a lo que suceda con el todo. Esto es con el ecosistema. Por otra parte, yo diría que hay el desarrollo dogmático del derecho animal está fuertemente vinculado
principalmente por la forma que asume la regulación, con la situación de los animales no humanos domésticos. Y eso es interesante porque en general, si uno pensara en las visiones ecologistas iniciales, seguramente allí la protección estaba más bien vinculada con los animales salvajes o bien con los animales no humanos que se denominan liminales, que están en algún intermedio entre ser domésticos y salvajes. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el desarrollo dogmático ciertamente ha estado más bien centrado en el caso de los animales domésticos. Y ahí también vemos una separación de las visiones ecologistas. Ahora, lo que yo sí creo es que tengo esa impresión de que hay ciertas postulados fundamentales de ambas cuestiones que son de alguna manera idénticos, ¿ya? Y hay uno de ellos que tiene que ver con la explotación del ser humano por parte del ser humano en lo que respecta al ambiente o a los ecosistemas y a los no humanos. Y eso está presente en ambos argumentos. Ahora, claro, por supuesto que hay diferencias, y tú señalaste la diferencia, Matías, que tiene que ver con el hecho de que los animales no humanos son sintientes, ¿ya? O algunos dicen son sujetos de una vida, tienen conciencia respecto de su vida, ¿ya? Hay un típico argumento que dice algo así como, que seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, que tiene que ver con, bueno, si proteges a los animales no humanos, también deberías proteger a las plantas, porque las plantas son seres vivos también. Si tú estás protegiendo a los animales no humanos, ¿por qué no las plantas? ¿Por qué comes, no sé, esa espinaca? Si eso también es un ser vivo. El punto es que ahí hay una diferencia que tiene que ver con ser sujeto de una vida, tener conciencia o poder sufrir. Y eso es algo de lo que hasta lo que sabemos no son titulares las plantas, ¿ya? Bueno, y en último caso alguien podría decir, bueno, si tú eres un protector de las plantas, precisamente debieses arguir por abolir toda la industria cárnica, porque allí es donde precisamente más plantas se consumen, ¿ya? Pero yo, la verdad, Matías, creo que hay unos argumentos para que esta rama se separe del ecologismo, pero a mí lo que me parece raro es que hay hasta cierto punto una especie de lucha. Siento que habiendo una idea común que tiene que ver con ir en contra de la explotación por parte de los seres humanos, debiese haber un trabajo conjunto. Eso. Gracias, profe. Bien, muchas gracias, profesora. Tiene también ahora la palabra Ícaro, que mil disculpas porque iba antes que Matías, pero se me desapareció. Así que ahora va Ícaro. Tranqui, Joaquín, gracias. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Solo por no prender la cámara. Tengo dos dudas. Primero, entiendo que respecto a lo que estaba hablando de lo antropocéntrico, que no podía ser el derecho animal, entiendo que el objetivo es más limitar nuestras propias conductas como seres humanos frente a otras especies, más que tratar de prescribir conductas a las otras especies, porque de todas formas no van a poder adaptarse a un derecho porque no son capaces de entender. Y me surgen dos dudas. Primero, no me quedó claro cómo usted vincula el concepto de ciudadanía a lo que es el derecho animal. Y tercero, hay conceptos que me quedan dando vuelta que no me quedan muy claros cómo poder aterrizarlo, sobre todo conceptos tales como voluntad o interés. Si es que me podría clarificar eso. Muchas gracias. Ya. A ver, yo partiría diciendo que es efectivo lo que señala Ícaro, que en general los teóricos de esta rama del derecho animal, al menos los teóricos que pueden ser calificados de teóricos estos bienestaristas, los que apuntan a evitar el sufrimiento de los animales no humanos, y también los abolicionistas que sostienen la eliminación de cualquier forma de explotación, estos autores estiman
que la protección de los animales se tiene que reducir en una serie digámoslo así, libertades negativas, ¿ya? Esto es, por ejemplo, los animales no tienen que ser explotados, ¿ya? Los animales no tienen que ser objeto de sufrimientos, injustificados dirían algunos, de sufrimientos en cualquier caso, ¿ya? Los animales no pueden ser domesticados tampoco. Ese tipo de afirmaciones, yo diría, son muy propias en general de la doctrina que aboga por los derechos de los animales, pero hay una corriente que es más bien actual, que es la corriente de esos autores a los que yo hice referencia. No creo que les haya dicho los nombres son Sue Donaldson y David Kinlicka, que sostienen que es posible sostener la existencia de derechos que impliquen no simplemente un no hacer respecto de los animales no humanos, sino que impliquen algo positivo respecto de los animales no humanos. Y esos autores parten de la base de una teoría contractualista, entienden que hay que tener presente que es imposible abolir todo tipo de relación entre animales no humanos y humanos porque convivimos en un mismo lugar, básicamente, y además dicen, en algún sentido hay algo de interesante desde el punto de vista de ciertos valores como la bondad, la compasión, el amor entre las relaciones en las relaciones entre humanos y no humanos. Y dicen, siendo así, teniendo a la vista esa realidad, es posible sostener que las teorías contractualistas hasta este momento han tenido un déficit porque han excluido completamente de este contrato social a los no humanos. ¿Qué significa esto? Significa que al menos hay ciertos no humanos respecto de los cuales se podría predicar la titularidad de ciudadanía, particularmente son los animales domésticos, y tratándose de los animales que no son domésticos ni salvajes, esos que están en un intermedio, dice algo así como esta teoría que deben ser tratados como residentes de un país extranjero, y en el caso de los animales salvajes, para todos los efectos, tienen que ser tratados como extranjeros. Ahora bien, ¿qué significa exactamente hablar de ciudadanía tratándose de los animales domésticos y cómo se puede hacer efectiva esta ciudadanía? Aplicando, yo diría, las soluciones simples si uno piensa en las categorías generales del derecho civil, ¿ya? Los animales no humanos no tienen capacidad de actuar en la vida jurídica, pero esa capacidad de actuar se puede ver, digámoslo así, complementada por ciertos mecanismos de representación, particularmente asociados a organizaciones que apunten a la defensa de los animales no humanos. Eso por un lado. Ahora, esa teoría, por supuesto que podría tener hartas deficiencias, especialmente porque esos dos autores, finalmente, ante la pregunta, ¿se debe abolir toda forma de explotación de los animales no humanos? La verdad es que esos autores no son claros, ¿ya? Y parece ser que su forma de ver el punto conlleva que ciertas relaciones de explotación puedan subsistir, lo que es un poco extraño si estamos hablando de ciudadanos en general. ¿Qué tienen que ver las nociones de voluntad e interés en esta materia? Tienen que ver porque en general en la teoría de los derechos se ha dicho, por algunos autores al menos, que para hablar de derechos hay que hablar de, o para que se pueda atribuir titularidad de derechos es preciso sostener que los titulares gozan de voluntad. Hay otros que dicen no, no es necesaria la voluntad, sino que lo que es necesario es el interés. Así,
hay un problema dentro de esta materia que tiene que ver con, bueno, podemos hablar de voluntad en el caso de los no humanos, porque si yo sostengo que mi concepto de derecho, en el sentido de derecho subjetivo, está asociado a voluntad, bueno, no va a ser posible, ¿ya? Pero si partimos de la base de un concepto de derecho que esté vinculado con ser titular de un interés, yo creo que allí el punto es de más fácil solución, porque ciertos animales no humanos, los animales sintientes, tienen ese interés en evitar el sufrimiento, ¿ya? Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cuáles son? Hay algunos respecto de los cuales no hay dudas, ¿ya? Que tienen interés en evitar el sufrimiento. Y alguien podría decir, pero bueno, hay algunos respecto de los cuales hay dudas. Pero es que tampoco tenemos que ser tan estrictos en esta materia, porque ciertamente que hay ciertos animales no humanos, particularmente ciertos invertebrados, que están más allá de nuestro conocimiento en lo que respecta al interés en evitar el sufrimiento, ¿ya? ¿Tienen, no sé, tiene una langosta interés en evitar el sufrimiento? Ese es un tema discutido en la actualidad. Por supuesto que no está en discusión si un perro, un gato, una vaca o un caballo tiene interés en evitar el sufrimiento. Respecto a algunos sí, pero yo creo que eso no es un obstáculo para que hablemos de derechos de los animales sobre la base del concepto de interés, ¿ya? Podemos ser flexibles, podemos aceptar que en esta materia no tenemos claridad, ¿ya? Incluso si pensamos, hay otros autores que dicen acá lo importante es la conciencia. Probablemente la conciencia sea algo mucho más difícil de elucidar respecto a los animales no humanos, incluso que el interés en evitar el sufrimiento. Pero también es difícil hablar de conciencia tratándose de los propios humanos. Entonces, yo creo que podemos hablar de los derechos de los animales sobre la base del concepto de interés, en cuanto son titulares de un interés. Por cierto que en algunos casos vamos a tener muy claro el punto, seguramente respecto de otros casos no tanto, pero podemos estar abiertos a que haya cambios al respecto, ¿ya? No podemos simplemente negarnos a la posibilidad porque hay ciertos animales no humanos que diríamos no son titulares de interés, ¿ya? Es frecuente que en esta materia también se diga, bueno, si vamos a atribuir titularidad de derechos a los no humanos, se la vamos a atribuir a las amebas también. Quizás no, pero probablemente sea porque desconocemos como el funcionamiento de las amebas y quizás nuestra opinión pueda cambiar en el futuro. La verdad es que diríamos en la actualidad no, porque no hay pruebas fehacientes de que tengan un interés en evitar el sufrimiento o que tengan conciencia, pero podría ser, ¿ya? Podría ser. Bien. Super. Sí, Natalia Cornejo tiene levanta la mano. Y después va Joaquín, pero no puede levantar la mano. Así que... Ya, hola profesora, hola a todos. Hola. Ya, mi pregunta es un poco más práctica. Y considerando un enfoque bienestarista en nuestro país, porque entiendo que es imposible o muy difícil llegar desde un enfoque de explotación al abolicionismo de un día para otro, por lo menos en el camino podría haber un enfoque bienestarista, ¿cómo incorporar el antiespecismo dentro del debate jurídico, principalmente? Porque uno cuando ve cómo se aplican quizás los delitos de maltrato animal y la protección del bien jurídico respecto a los derechos de los animales, siempre están enfocados en los animales domésticos o un poquito más allá, pero hay un amplio espectro dentro de los animales sintientes o que podrían merecer protección, que claramente están muy alejados de cualquier protección. Me refiero a los zoológicos, en la industria ganadera que ya se mencionó, por ejemplo, los animales que son dañados producto de destrucción del hábitat, de casos de contaminación ambiental, generalmente no son objeto de ningún tipo de protección. Y no sé cuál es la solución jurídica a esto, si habría que incluir una especie de declaración interpretativa, algún tipo de, no sé, cómo aludir a eso finalmente para que no se aplique siempre como perros y gatos y quizás sea un caballo, me imagino, algún animal un poco más parecido o un poco más cercano a los seres humanos. Más que nada eso.
Lo primero que señaló Natalia es bien interesante. Yo declaro que ahí tengo mis dudas, porque sí, por un lado es cierto que no podemos pasar de la explotación total actual a una abolición completa, pero hay unas cosas muy interesantes escritas por un autor que se llama Gary Francione, que dice que esa es una forma hipócrita de ver el asunto, y que en realidad eso de que no podemos hacerlo quizás no sea tan así. Yo no sé, bueno, no sé qué pensarán ustedes. Esto tiene que ver con los cambios en cualquier ámbito, no solamente respecto de los no humanos. Pero es un punto interesante. ¿Es el bienestarismo un paso intermedio necesario para llegar a algo distinto o no lo es? ¿O debiésemos ser más radicales en el punto? Yo no estoy segura en realidad si el bienestarismo es realmente un paso intermedio o en realidad es el paso en el cual vamos a seguir durante mucho tiempo. Con cierto confort porque nos permite sostener que hay una protección de los no humanos, pero al mismo tiempo perpetuar ciertas relaciones de explotación. La verdad es que yo no lo sé. Respecto de lo otro, ¿qué podría haber desde un punto de vista jurídico? Yo creo que desde un punto de vista jurídico, yo espero que algo del debate constitucional, que al igual que Cris, yo también espero que haya debate constitucional. Bueno, estoy segura que va a haber un debate constitucional. Que haya debate respecto de los no humanos. Porque yo creo que lo peor que podría pasar es que ni siquiera hubiera debate sobre el punto. Eso es una muestra de algo, el que no siquiera haya discusión respecto de la situación de los no humanos. Los que establecen algunas constituciones como la alemana, que me parece bastante modesto, bastante conservador, no es algo demasiado extremo, me parece interesante que haya algo como eso y que haya una declaración abierta respecto a el hecho de que los no humanos no son cosas. El problema es que en nuestra legislación parecemos trabajar con una dicotomía, ¿ya? O estamos ante personas naturales o jurídicas, o estamos ante cosas. Y yo creo que una buena manera de partir quizás sería alejarnos un poco de esa dicotomía, entre o son personas o son cosas. Pensar en categorías intermedias quizás, pensar en reconocer algún grado de personalidad jurídica a los no humanos también me parece interesante. Yo creo que ese es un recurso bien importante en realidad. No solo por el peso argumentativo de hablar de los no humanos como personas o como entes dotados de algún grado de capacidad, sino porque también eso permitiría que en casos concretos se pudiera considerar al no humano como un otro. Sin ir más lejos, hay algunos casos, también en el contexto alemán, bien interesantes en que se ha aceptado la posibilidad de actuar en legítima defensa respecto de no humanos. ¿Ya? Todos ustedes conocen más o menos la institución de la legítima defensa y eso significa actuar en defensa de otro, ¿ya? Sobre la base de la regulación que yo les he mostrado, el artículo del Código Civil que establece que los no humanos no son cosas, en la disposición de la Constitución que establece esa protección respecto de los no humanos, hay algunos tribunales que han sostenido que es posible afirmar la posibilidad de actuar en legítima defensa respecto de no humanos, particularmente en casos en que humanos han acudido a algunas especies de mataderos clandestinos y han entrado por la fuerza y han realizado alguna especie de acción en el lugar. ¿Ya? Allí las defensas en esos casos sostenían que había un caso de legítima defensa, que en ese caso se había afectado el bien jurídico, inviolabilidad de la morada,
pero en defensa de otros, en defensa de animales no humanos. Yo diría que eso no sería algo que se podría predicar en nuestra actual legislación, ¿ya? En la forma en cómo está regulado todo el esquema, según lo que yo les planteaba al comienzo. Pero eso es algo que solo lo permite el hecho de hablar de los no humanos como otros, como entes dotados de algún grado de personalidad jurídica. Y yo creo que eso también permitiría que la forma que adopta, o la interpretación más bien, del actual delito de maltrato o crueldad con animales pudiera variar un poco. Yo les voy a mostrar, por si alguien no conoce la disposición. Estamos dentro del artículo 291 bis y 291 ter del Código Penal. Esos son los artículos relevantes. Yo solo les quiero leer. El legislador lo que ha hecho es definir lo que es acto de maltrato o crueldad con animales. Dice: toda acción o omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare daño o dolor o sufrimiento al animal. Esto fue todo un avance en nuestra legislación, particularmente porque se estableció que bastaba con un acto de maltrato para que pudiéramos hablar de el delito de maltrato o crueldad con animales, pero lo interesante es que el artículo sigue utilizando la voz injustificadamente. Y yo diría, ¿cómo saber qué es lo que está justificado o aquello que no está justificado tratándose de los animales? Yo diría que la forma de saber eso es teniendo a la vista no solo la legislación penal, sino que teniendo a la vista otras disposiciones. Teniendo a la vista lo que establece la Ley de Protección de Animales, lo que establece la Ley de Tenencia Responsable. Las dos trabajan sobre la base de admitir la explotación, las dos trabajan sobre la base de lo que señalaba Natalia respecto a estar enfocadas particularmente en los animales domésticos, y teniendo a la vista lo que es la regulación que podemos encontrar dentro del Código Civil y dentro también de la Ley de Caza y la Ley General de Pesca y Acuicultura. Yo creo que si hubiese un cambio que partiera de la Constitución y si fuésemos modificando de alguna manera ciertas normativas específicas, yo creo que el actual artículo 567 del Código Civil es un obstáculo, ¿ya? Porque el artículo dice claramente que los animales no humanos son cosas corporales muebles. Yo creo que ese tipo de modificaciones podría hacer que esta voz de acá, el injustificadamente, se pudiera interpretar de manera más restringida, que aquello que entendamos justificado sea distinto a lo que consideramos justificado hoy en día, ¿ya? Si usted va y afirma que en el contexto, por ejemplo, de unas pruebas cosméticas, se han cometido actos de maltrato o crueldad con animales, alguien podría decir, sí, efectivamente se causó daño, dolor o sufrimiento, pero estaba justificado porque eran pruebas médicas, cosméticas, pero pruebas necesarias. Ese tipo de afirmaciones podrían cambiar con un cambio más general. Yo tengo la impresión, ¿ya?, de eso. Muchas Gracias, gracias. profesora. Ahora tiene la mano Joaquín Torres. O sea, había pedido la palabra, pero no pude levantar la mano. Sí. Bueno, muchas gracias, profesora, por tan interesante exposición. Y yo, a diferencia de la pregunta anterior, pero también vinculada, le quería hacer una pregunta más bien dogmática, más teórica, porque me sucede con las dificultades que usted plantea, que a veces está como la necesidad dogmática de tratar de ajustar conceptos clásicos, si uno quiere, del derecho a fenómenos sociales nuevos, que yo a veces siento que no encajan bien y que yo creo, en mi opinión, que debiésemos encontrar soluciones jurídicas nuevas más que tratar de ajustarlas a las antiguas. Como por ejemplo, me pasa algo parecido con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como que tenemos que tratar de adecuar todo el sistema para poder hacer frente al fenómeno social de la delincuencia económica, y tenemos que tratar de adecuarlo. En vez de crear algo nuevo, intentamos ajustarlo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, viendo la dificultad de que los animales, sin lugar a duda, podrían ser sujetos de derecho, pero es más difícil que sean sujetos de obligaciones, en sentido estricto, si uno quiere, ¿qué
quería consultar si en la dogmática existen instituciones o planteamientos que intenten construir un sistema ad hoc para los animales, como por ejemplo a partir del concepto de dignidad animal, más que el de sujeto de derecho, porque es complicado tratar de ajustarlo, porque siempre va a ser un sujeto de derecho, si uno quisiera en términos civiles, incapaz, porque por ejemplo va a tener que actuar representado en la sociedad. De hecho, el hecho de que existan leyes implica que nosotros, creo yo, sometemos a los animales a nuestro orden normativo institucional, más que adecuar una construcción dogmática nueva para ellos, porque siento que el fenómeno social es tan distinto, y además que es algo más nuevo, es difícil adecuar los conceptos clásicos a las instituciones clásicas del derecho. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo diría que en general, de nuevo, hasta lo que yo he leído, ¿ya? Yo tampoco es que sea la gran experta en esto, pero yo he leído un poco de esto y yo diría que en general se intenta trabajar con esas categorías, con la categoría de los derechos, con la categoría de sujeto de derecho, hablar de personalidad jurídica. Y yo creo que se hace de esa manera porque esas categorías tienen una fuerza argumentativa en lo que respecta a la resolución de ciertos conflictos, ¿ya? Uno podría decir, bueno, si estamos todos de acuerdo en que tratándose de ciertos no humanos hay un interés en evitar el sufrimiento, y hay un interés en buscar el disfrute, ¿por qué mejor no hablamos directamente de intereses y no de derechos? Porque eso trae aparejado problemas. El punto es que, claro, ahí siempre yo tengo la impresión de que se está utilizando una terminología que argumentativamente tiene un peso menos fuerte. Y en general, los autores que se han dedicado a este tema pretenden hablar en la terminología que se ha empleado respecto de los humanos. Además que eso tiene una razón que tiene que ver con el hecho de que en realidad los no humanos no son tan diferentes a los humanos como se ha planteado, al menos en lo que respecta a su valor y dignidad como seres, ¿ya? Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias en lo que respecta a la inteligencia, por ejemplo, pero yo creo que hay un intento de decir nada obsta a que podamos hablar de derechos de los animales no humanos, nada obsta a que podamos hablar de los no humanos como sujetos de derecho. Si usted, y eso está, no sé, demostrado en la teoría jurídica, ha tenido tantos problemas para construir la categoría de derechos, ha tenido tantos problemas para construir la categoría de sujeto de derecho, y hasta el día de hoy las teorías en torno a los derechos son muy variadas. ¿Por qué no respecto de los no humanos? ¿Por qué desligarnos tan rápidamente? Ahora, yo creo que esa sí es una forma interesante de verlo, lo que usted plantea, Joaquín. A mí me parece que eso es interesante, tratar de buscar otras categorías que sean menos problemáticas. Eso a mí sí me parece interesante, especialmente pensando en el debate constitucional actual. Eso, diría yo. Muchas gracias, profe. Pía Guzmán tiene la mano levantada. ¿Se escucha? Sí, hola. Súper. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, Pía. ¿Bien y tú? Bien, gracias. Bueno, mi pregunta va apuntada, mi mamá es veterinaria y más bien ella tiene una pregunta, y me pregunta sobre cuál es el método de denuncia para probar y establecer que efectivamente hubo maltrato animal en un caso específico, porque además de ver la parte física externa del animal, muchas veces no se aprecia a simple vista el daño, como por ejemplo en el caso de la zoofilia. Entonces, ¿quién y cómo se prueba eso? Y si se aceptaría a un veterinario en algún juicio, porque hay veces que un veterinario normal no necesariamente puede llegar al diagnóstico definitivo de ese tipo específico de maltrato. Eso. Ya, perfecto. Yo diría que en general, a diferencia de los humanos, en que los médicos de humanos tienen una obligación de denunciar, en el caso de los médicos veterinarios, salvo que me equivoque, yo entiendo que no existe una obligación de denunciar, pero por supuesto que se puede hacer, porque este es un delito de acción penal pública.
Esto significa que cualquiera podría denunciar este hecho. Ahora, si vamos de nuevo, yo les quiero mostrar esto porque tiene que ver con la pregunta que plantea Pía. ¿Cómo está redactado el tipo? Desde la ley 21.020, la ley Cholito, se hizo una modificación muy importante dentro del delito de maltrato o crueldad con animales, que tuvo que ver con una graduación de la pena en atención al daño causado. Y eso es algo completamente nuevo en la legislación. Desde el inicio del Código Penal existe un delito de maltrato o crueldad con animales, pero esto es nuevo, ¿ya? Yo les quiero mostrar esta parte, dice, si como el resultado de una acción o omisión se causare al animal daño, hay cierta pena. Y si luego dice, si como resultado de las referidas acción o omisión se causaren lesiones que menoscaban gravemente la integridad física o provocaron la muerte del animal, se impondrá otra pena. Esta forma de hablar de daño en general, permite incluir situaciones como la que planteabas tú, Pía, ¿ya? Por ejemplo, situaciones de zoofilia donde no sea posible identificar lesiones que menoscaben gravemente la integridad física del animal no humano. Ahora, ¿cómo se puede probar esto? Precisamente con la ayuda de médicos veterinarios, ¿ya? Aquí hay que pensar, yo creo que de manera bastante similar a la manera en que se piensa con los humanos, particularmente con los humanos que no tienen la edad suficiente, por ejemplo, para entregar un testimonio o someterse a una pericia psiquiátrica o psicológica. Acá va a tener que optarse por las pericias físicas y ciertamente que esa pericia tiene que realizarla un médico veterinario. Y en el contexto de un juicio se va a admitir como una prueba más ese informe pericial emanado del médico veterinario. Lo que pasa es que en esa materia todo está es muy reciente, ¿ya? Y yo creo que ahí el problema más grande está dado porque el juez va a tender a pensar o a ver este delito, a construir su estándar probatorio pensando en humanos, en víctimas humanas, ¿ya? Y acá hay ciertas particularidades, tratándose de no humanos. Y lo ideal sería que nuestros jueces penales o jueces civiles que conozcan de algún caso que tenga que ver con responsabilidad civil derivada, por ejemplo, de, no sé, de algún acto que haya causado daño a un animal no humano, no tienen capacitación en estos temas. Lo ideal sería que sí la tuvieran, ¿ya? Pero tiene que ver con el hecho de que esta materia es una materia reciente, pero yo creo que al menos en lo que respecta al aspecto penal, lo que usted tiene que acreditar es que hay daño, y para acreditar ese daño, una buena prueba es un informe pericial que dé cuenta, por ejemplo, de que hay buenos indicios de que tal o cual animal no humano ha sido víctima de actos de zoofilia, por ejemplo. Ok, gracias, profe. Gracias, profe, por la respuesta. Francisco Burto tiene levantada la mano. Hola profesora, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú, Francisco? Bien, bien. Le tengo un par de consultas y es la misma línea de lo que había planteado Joaquín. Quizá ya no crear, o sea, salir de las lógicas de la teoría del derecho, sino quizá un poco más ecléctico, utilizar las mismas categorías como usted señalaba, pero innovando. Preguntarle qué tipo de caracteres debería tener como esta tercera categoría de sujetos de derecho y cómo se ejercería dicha personalidad. O sea, específicamente si le vamos a reconocer solamente capacidad de goce, o si respecto le vamos a reconocer una cierta calidad de capacidad de ejercicio, pero mediante la representación. ¿Cómo usted construiría esta tercera categoría? Ya, perfecto. Yo diría que hay que reconocer, respecto de lo último, capacidad de goce, en tanto los no humanos son titulares de ciertos intereses
que merecen protección, probablemente ahí va a tener que hacerse ciertas precisiones que tienen que ver de seguro con diferencias que existen respecto de los no humanos como titulares de capacidad de goce y ciertos humanos que solo son titulares de capacidad de goce. En lo que respecta a capacidad de ejercicio, yo creo que no se puede hablar de titularidad de capacidad de ejercicio, pero sí en ciertos casos se puede quizás pensar en la posibilidad de que tratándose de ciertas materias, los animales no humanos puedan actuar representados. El problema es, diría alguien, que acá la representación es problemática porque no está claro cuál es el propósito de los no humanos, pero yo diría, bueno, pero eso pasa también si usted tiene un sujeto que está gravemente enfermo, por ejemplo, con algún tipo de afección mental, o si uno piensa en un recién nacido. Hay buenas formas de responder a ese tipo de argumentaciones. Había algo más en la pregunta. Ahora, ¿en qué medida? Ahí es donde yo reconozco que tengo dudas respecto a lo que preguntaba antes Natalia, en relación con esto de si un paso necesario es el bienestarismo, asumir que tenemos que regular las formas de explotación. Por supuesto que habría que proscribir algunas de inmediato que tienen que ver con cuestiones que son, no sé, a mí me parecen irrisorias en la actualidad, que tienen que ver con la utilización de animales en la industria cosmética, por ejemplo. Eso no tiene ninguna justificación. Probablemente en la industria médica en general, yo no sé si hay alguna justificación allí. A lo mejor en algunos casos muy específicos puede haberla, pero con duda. Pero quizá el tema más complicado sea el tema de la industria cárnica. Y yo no sé allí que sea lo más conveniente. Probablemente lo más conveniente sea optar por formas de regulación de la explotación animal. Y quizá esperando que en el futuro las cosas cambien y podamos hablar de una abolición completa, ¿ya? No sé. Esas son las impresiones que yo tengo, las intuiciones en realidad, porque no estoy segura de si esto del bienestarismo no sea un poco engañoso y al final estemos sosteniendo que hay que regular la explotación, pero como decía antes, regularla para siempre en el fondo. Eso. Muchas gracias. Respecto a la pregunta anterior, Isadora Portius comentó en el chat cuál sería como el procedimiento para denunciar esto. Lo voy a leer. Dice que de parte de la Defensoría de los Derechos Animales, que es recomendable dirigirse a la Fiscalía y realizar una denuncia acompañada del informe del veterinario, pero no ir directamente a la PDI o a los carabineros porque puede que se pierda la denuncia. Y en la Fiscalía entregar, supongo, un documento que luego debe entregarse a un abogado particular o una organización para que lleven a cabo el caso. Y si va a cabo el caso y si va acompañado por un informe veterinario, es mucho más fácil que prospere. Gracias, Isa. Sí, eso es muy, muy importante. Lo de, bueno, en general siempre la recomendación es dirigirse a la Fiscalía, suele ser más efectivo. Y ahí hay que tener cuidado porque, claro, quién es víctima y quiénes pueden ser querellantes en estos casos, eso es un tema más interesante porque el animal no humano, ¿es el animal no humano la víctima de este delito? Ahí hay una discusión grande, yo diría, en la doctrina penal, que tiene que ver con si estos son delitos que atentan contra bienes jurídicos colectivos y que en el fondo la titularidad es siempre titularidad de humanos. Incluso cuando pensamos en el interés en evitar el sufrimiento, alguien podría decir, bueno, los humanos tienen el interés en evitar a su vez que los no humanos sufran. O sea, en general se ha intentado reconducir
la titularidad del bien jurídico, la calidad de víctimas a humanos. Y eso en realidad es problemático porque la categoría de bien jurídico es una categoría que está construida sobre la base de seres humanos. No es una categoría que esté construida para los no humanos. Ahí nuevamente tenemos el problema del que hablaba Joaquín, del que hablaba Francisco, ¿ya? La categoría de bien jurídico está construida sobre la base de ese antiguo derecho penal liberal y se está pensando en seres humanos, ¿ya? Y por eso que se trabajó sobre la base de la categoría de bien jurídico individual o bien jurídico colectivo, pero siempre pensando en seres humanos y no en humanos. Entonces, ese nuevamente es un punto, podríamos pensar, bueno, a lo mejor conviene no hablar más de bien jurídico, o a lo mejor conviene extender la categoría del bien jurídico a los no humanos. Pero bueno, más allá de eso, quienes pueden ser víctimas o querellantes en estos delitos, no me acuerdo bien si esto tiene que estar establecido en la ley 21.020, pero en este momento tengo dudas de si es la 21.020 o la 20.380, donde se habla de ciertas organizaciones de animales, ¿ya? Que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Eso. Gracias. Krishna Bruna tiene la mano levantada nuevamente. Krishna. Hola de nuevo. Yo ahora más que una pregunta... No, sí, voy a hacerle una pregunta a la profe, pero yo quería discutir con Joaquín porque no estoy de acuerdo con él. Estoy muy en desacuerdo. En lo que Discute dijo con toda respecto tranquilidad, a... Cris. Sí, es que estoy muy enojada. No, mentira. Es que no... Creo que esa discusión, que si bien estoy de acuerdo en cuanto a todo esto, este cuestionamiento que se hace a la personalidad jurídica de lo que se requiere finalmente reconocer en los delitos por personas jurídicas. En ese sentido, creo que ya, sí, la crítica puedo compartirla, pero en cuanto a este tema, que se quiera reconocer como tal una dignidad animal, ese es el sentido finalmente de usar ese término, de reconocer que la dignidad no es un elemento, un estatus, una condición que pertenece solo a los animales humanos, sino que es algo transversal a animales no humanos. Y en ese sentido se hace esta distinción en que es una dignidad, no se hace ese, como dice Joaquín, ese arreglo de decir a los animales le vamos a poner la dignidad humana versión animal, sino de que se construye este concepto de dignidad animal, que tiene otras características y que finalmente busca más que nada proteger a los animales en nuestro régimen jurídico. Ese es el sentido finalmente de reconocerle esta dignidad que no es por ser un una dignidad animal menos valiosa que la dignidad humana, sino que distinta en cuanto a su contenido finalmente. Y lo otro que después de discutir con Joaquín, le quería preguntar, profe, que es algo que creo que no hemos tocado como muy a fondo, finalmente de lo que he leído al menos, en cuanto a quiénes se les puede reconocer esta dignidad animal, la mayoría de los autores entiende que debe reconocerse a los animales sensibles, y eso quiere decir que a aquellos que sientan dolor, pero que ahí se hace como una especificación en cuanto a que los que sienten dolor deben estar conscientes de que sienten ese dolor. No debe ser solamente una reacción de instinto. Por ejemplo, se argumentaba que las arañas, por ejemplo, no sienten dolor. Por ejemplo, cuando uno le acerca fuego, el instinto es alejarse de ese fuego, pero no tienen todo ese proceso de dolor de decir, estoy sintiendo dolor, como otros animales. Y en ese sentido se discute incluso con los pulpos, que no tienen todo ese proceso cognitivo, finalmente. No sé si la palabra es cognitivo, pero esa conciencia, finalmente. Y en ese sentido, ¿cómo podría consagrarse si finalmente toda esa terminología y esa clasificación va a depender como de un estudio científico? Como decir, ya, estos animales está comprobada la evidencia de que sientan dolor propiamente tal como todo ese proceso sensorial que llega a la conciencia de sentir dolor.
para consagrarlo en la Constitución y decir todos los animales que sientan dolor tienen dignidad animal. No sé si me explico la pregunta. ¿Cómo se podría regular finalmente eso si es algo muy... que depende de muchas otras ciencias finalmente? Y que va a ir cambiando a medida de que vamos investigando finalmente, porque hoy se dice que los pulpos no sienten finalmente, pero igual me parecería, por lo menos a mí no sé, yo que no como animales no cambiaría el día de mañana porque la Constitución diga que, la Constitución consagre eso y digan que los pulpos no sienten, por esa razón no comería pulpo, no sé si me explico. Sí. Yo creo que, a ver, si uno piensa en lo que tenemos en la actualidad, en materia penal al menos, en la actualidad hay algo así como un reconocimiento de que, al menos digámoslo de esta manera, para no aventurarnos, son objeto material del delito de maltrato o crueldad con animales los animales que sienten, porque la disposición habla de dolor o sufrimiento causado a los no humanos. Por supuesto que es una cuestión que va más allá del derecho, qué animales no humanos pueden sentir dolor o sufrimiento. Y además, por supuesto, eso creo que se los dije hace un momento, que acá hay que ser flexibles, ¿ya? Hay una autora que ha escrito sobre esta materia, yo diría que bastante, que es Martha Nussbaum, no sé si la conocen. Ella ha escrito sobre este punto y ha constatado que para ella el límite para el reconocimiento de algo así como un estatus moral a los animales no humanos es la sensibilidad. Ella considera que ese es el umbral del cual debiésemos partir, hablar de justicia propiamente tal. Pero al mismo tiempo, ella dice que hay que tener en estas materias algo de imaginación, porque en algunos casos no va a ser posible determinar si algún animal no humano realmente tiene la capacidad, ella habla de capacidades, de sentir dolor o sufrimiento. Por lo tanto, dice, acá en algunos casos a lo mejor usted no va a tener una prueba irrefutable, en el sentido de una prueba científica, que le permita afirmar que tal o cual animal no humano es capaz de sentir dolor o sufrimiento, pero quizás usted va a tener que aceptar que eso es posible y ubicarlo en el fondo dentro del umbral, ¿ya? Porque hay dudas, al menos, ¿ya? Y si tuviéramos dudas, esto no lo dice exactamente, ella no lo dice así, pero yo diría, si tuviéramos dudas respecto a si un ser humano es capaz o no de sentir dolor o sufrimiento, la verdad es que esas dudas probablemente nos llevarían a evitar causarle cualquier dolor o sufrimiento. Ahora, también hay que tener en cuenta que aun cuando aceptemos que en esta materia hay que estar abierto a imaginar ciertas situaciones, yo les dije que acá probablemente los límites van a ser difusos. No va a ser posible determinar exactamente cuáles son los animales sintientes a los que alude la Constitución, por ejemplo. Y si uno piensa en lo que les mostré antes de la ley fundamental alemana, la verdad es que allí se habla en general de animales. Es el trabajo dogmático el que ha permitido reducir ese concepto a los animales sintientes. Así que lo que yo vería, Cris, es que acá va a pasar lo que siempre pasa cuando el derecho alude a ciertos conceptos que requieren del auxilio de otras ciencias, ¿ya? Hay que interpretar de acuerdo a lo que establezcan esas otras ciencias y estar dispuesto a aceptar que las cosas puedan evolucionar. Y que a lo mejor lleguemos a la conclusión en algún momento irrefutable que los pulpos sienten. Son capaces de sentir dolor o sufrimiento. En el caso, eso sí, de otras legislaciones, lo que se ha hecho, no se habla de dolor o sufrimiento, sino que se habla, además, se añade a esas expresiones
el hecho de que solamente pueden ser objeto material de esos delitos los vertebrados. Esa es una forma de intentar salvar el punto de una manera más certera, diría yo. Por supuesto que ahí surgen las dudas de, bueno, hay estudios que permiten sostener que algunos invertebrados parece que sí sienten dolor o sufrimiento y lo estamos dejando afuera, pero hay algunas legislaciones que hacen eso. La legislación alemana, en el Código Penal alemán se habla de vertebrados. Acá nosotros hablamos en general de los animales no humanos. Yo creo que eso no es un problema necesariamente. No lo veo como un problema. Creo que eso nos permite estar abiertos a los cambios. Gracias, profe. Joaco, no sé si quieres responder la interpretación de Krishna. Sí, o sea, porque yo quería hacer también una pregunta, pero además yo creo que con mi amiga Cris estamos muy de acuerdo, porque yo creo que efectivamente la dignidad animal no tiene por qué ser menos que la dignidad humana, pero en mi opinión, yo creo que la dogmática tiene que hacer el esfuerzo de dotar dogmáticamente de contenido a la dignidad animal, más que intentar encajar, porque yo creo que coincidimos es que la dignidad animal es un concepto que no debe ser relativamente antiguo. Yo no sé si hace 50 años era muy discutido, hoy día sí, entonces yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido, de que la dignidad animal es un concepto nuevo, y ese concepto nuevo hay que dotarlo de contenido, a mi juicio, en vez de intentar calzar a estas instituciones, porque yo no creo que la dignidad humana sea un símil a la dignidad animal, pero tampoco eso implica que la dignidad animal sea inferior a la dignidad humana. Y eso lo quería conectar con la pregunta, ahora ya en un tema estrictamente penal, porque usted ha señalado, profesora, que el objeto material de este delito son los animales sintientes. Pero mi pregunta ¿es posible afirmar que también el sujeto pasivo de este delito son los animales? Porque quería consultarle, primero, si el bien jurídico, porque si nosotros queremos, porque por ejemplo, en esta idea de dotar de contenido a la dignidad animal, ¿por qué no los animales podrían ser titulares de bienes jurídicos tales como vida o integridad física? Claro, no quiero ir a propiedad, pero por ejemplo de honor, eso podría ser una reformulación dogmática si uno quisiera, pero porque yo creo que incluso la necesidad de crear un tipo especial, en vez de, por ejemplo, subsumir el asesinato de un perro a un homicidio, o si uno le corta una pata a un perro, una mutilación, o ir a lesiones. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, el bien jurídico concreto, a su juicio, más que el que se entienda en la doctrina, ¿cuál debiese ser? Y si efectivamente debiésemos avanzar a un nivel en que efectivamente no tengamos que hacer estas distinciones. Porque tenemos que hablar de maltrato animal y no de homicidio de animales, o de lesiones de animales, o de mutilaciones, castraciones, que es un tema yo creo que importante. Es muy usual, por ejemplo, que a las mascotas se les castre. Y eso si fuera un humano, sería delito, pero los animales no sé si se plantea como discusión. Entonces, quería preguntarle como a su juicio más de lo que la dogmática dice hasta hoy. Ya. Esa es una pregunta difícil para mí, Joaquín, porque a eso, bueno, he estado dedicando mi esfuerzo, lo tengo un poco... a mí me gusta mucho este tema, pero mis intereses doctorales van por un camino completamente diverso. Entonces eso hace que tenga un poco abandonado algunas cosas que he estado intentando escribir sobre esto, particularmente sobre el bien jurídico, tal y como está establecido actualmente en nuestra legislación y más allá de lo que uno quisiera hipotéticamente. Y yo diría que en la actualidad, yo la verdad es que no veo esto. No puedo argumentarlo con gran detalle en este momento, no porque no quiera compartir con ustedes lo que pienso al respecto, sino porque no tengo absolutamente claro aún las razones que fundamentan mis intuiciones. Pero yo tengo la impresión de que en la actualidad no se puede hablar de titularidad de bien jurídico. Sobre la base de cómo está regulado este delito en el Código Penal y teniendo a la vista la legislación complementaria a aquello que establece el Código Penal. Creo que hay buenas razones para creer que tampoco es que acá se esté protegiendo un interés exclusivamente humano. Hay algunos autores que hablaban
de las buenas costumbres, de la moral pública. Yo creo que eso tampoco es correcto, porque la verdad es que sin ir más lejos, el tipo no exige como uno de sus requisitos la publicidad del acto de maltrato o crueldad, que sería un buen indicio de que esto tiene que ver con la protección de la moral pública o las buenas costumbres, algo como eso. Tampoco creo que también fue una posición, o es una de las posturas que surge en la doctrina, que esto tenga que ver con la protección de algo así como el medio ambiente. Particularmente se sostenía eso porque este delito está ubicado dentro de un epígrafe relativo a los delitos relativos a la salud animal y vegetal. Eso para algunos autores daba cuenta de que esto tenía que ver con la protección de algo así como, no quiero decir el medio ambiente exactamente, pero se ubicaba dentro del mismo grupo de aquellos delitos que protegen la salud vegetal. Yo creo que la ubicación del tipo en la actualidad no tiene mucho que ver con el bien jurídico protegido, por lo tanto yo también descartaría eso, porque el hecho de que en la actualidad se establezca una graduación de la pena conforme a cuál sea el resultado de la acción o omisión, eso es interesante. Y eso tiene que ver con que hay allí una protección de ese interés en evitar el sufrimiento. Eso también es interesante porque acá, incluso en el caso de la muerte del animal, para que eso sea penado en nuestro ordenamiento jurídico, tiene que haber dolor o sufrimiento previo. Y eso quiere decir que la muerte que sea causada sin dolor o sufrimiento no es punible en nuestro derecho, no es punible. Yo diría entonces que hay un interés en evitar el sufrimiento de los animales no humanos, pero creo que de alguna manera se intenta atribuir la titularidad de ese interés a los seres humanos, como una especie de interés supraindividual o colectivo. No creo que sea posible en la actualidad aludir a que acá hay una víctima o un sujeto pasivo animal no humano. Eso es algo distinto de lo que se sostiene en otras legislaciones, por ejemplo, en la legislación alemana. Pero ahí se hace sobre la base de lo que establece la Constitución, sobre la base de lo que establece el Código Civil, esa afirmación tajante de que los animales no humanos no son cosas. Pero en el caso de nuestra legislación no hay algo como eso, lo que hace difícil que uno pueda sostener que hay titularidad de bien jurídico, especialmente porque suele haber una especie de confusión entre el concepto de bien jurídico y el concepto de derecho subjetivo. Entonces, teniendo eso a la vista, incluso para aquellas posturas que sostienen que no hay confusión entre derecho subjetivo y bien jurídico, la noción de bien jurídico está construida sobre la base de humanos. Y todo eso hace para mí difícil hablar acá de, en el caso de nuestra legislación, de un delito cuya víctima sean los no humanos. Aunque quizás sería bueno, pero no está establecido. Les pido un segundo, es que estoy en las tinieblas, voy a encender la luz, ¿ya? Espérenme un segundo. Ya, disculpen por la interrupción. No sé si eso responde a su pregunta, Joaquín. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con usted que efectivamente con la actual legislación es complicado, pero yo quería, y creo que lo responde en ese sentido, que el camino tiene que ser hacia allá. O sea, hacia en algún momento, cuando descartemos que los animales son cosas, poder empezar a sostener que los animales también pueden ser titulares de bienes jurídicos, pero habría que reformular el sistema completo. Sí. Quizás no tantas cosas, pero hay cuestiones que en este momento nos tienen atrapados, como la declaración del Código Civil. Eso es un obstáculo, aun cuando uno pueda decir, bueno, estamos dentro de la legislación penal, podemos obstar de aquello que establece la legislación civil, pero esas disposiciones son relevantes en nuestra legislación.
E incluso dentro de la legislación penal hay delitos como el delito de abigeato que dan cuenta de otra lógica respecto de los no humanos, que no es la lógica que está detrás del delito de maltrato o crueldad con animales. Muchas gracias, profesora. Sí, muchas gracias, profe. No sé si hay más para ahora. Un segundo. Yo solo quiero decirles que eso último del bien jurídico, a la luz de lo que les indicaba esto de la posibilidad de actuar en legítima defensa de los no humanos, es bien interesante. Porque todas esas figuras funcionan los estados de necesidad sobre la lógica de salvaguardar un bien jurídico. Particularmente en el caso de la legítima defensa tiene que ser un bien jurídico de otro. Y allí yo creo que avanzar, a lo mejor hace algunos años, yo les dije, hace al menos 12 años, que fue cuando yo entré a la carrera de Derecho, no era posible pensar en eso, era hasta un poco, no sé, para algunas personas absurdo, ridículo, pensar en la posibilidad de actuar en legítima defensa respecto de un no humano, pero esas son cuestiones que están sucediendo en tribunales, no chilenos, pero en otros tribunales en la actualidad. Entonces, es posible avanzar hacia allá. Ahora, siempre está la duda de cuánto debemos avanzar, cuánto no. Muchas gracias, profe. No sé si alguien quizás tiene alguna pregunta, alguna última pregunta. O si usted, profe, quizás nos podría comentar de algún fallo interesante, justo que ahora mencionó estos últimos fallos que no son de la legislación chilena, pero como que apuntan un poco en ese sentido. Sería interesante. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿No? Yo lo que quisiera comentarles quizás no es un fallo exactamente, pero sí quisiera comentarles algo a propósito de la fecha, ¿ya? Que parece interesante destacar, que tiene que ver con la ley 20.380. La ley 20.380 es la ley sobre protección de animales, que fue publicada en el Diario Oficial, si no me equivoco, en el año 2009. Sí, en el año 2009. Y acá tenemos una ley que de alguna manera materializa esta posición de la que yo les hablaba, estrictamente bienestarista, que apunta a asumir que hay relaciones de explotación, pero que podemos regularlas, ¿ya? Yo diría que de manera bastante poco, no hay mucha innovación acá, en general se aceptan, yo diría, todas las relaciones de explotación, pero se establecen límites. Lo interesante, que probablemente muchos de ustedes lo saben, es que esta ley establece expresamente. Les voy a mostrar la disposición en específico. Les pido un segundo, por favor. El artículo 16. Ahora se los voy a mostrar. Ya, ahí está. Establece expresamente algo que genera mucha discusión, porque parece que se pierde un poco el objetivo de la disposición. Dice, las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos, ¿ya? Yo no sé si ustedes conocían esa disposición, donde expresamente el legislador dice vamos a dejar afuera de esta regulación que tiene que ver con la
el establecimiento de reglas, de ciertas reglas respecto a algunas de las relaciones de explotación a esta actividad. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Cuál es la razón por la cual el legislador decidió sacar específicamente al rodeo del campo de aplicación de esta ley, calificándolo como un deporte en que participan animales? Alguien podría pensar que se ha considerado que allí no hay producción de dolor ni de sufrimiento para los no humanos, o alguien podría pensar algo distinto. Yo no sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto de la exclusión, porque en las otras actividades que sí están reguladas, se dice específicamente, incluso tratándose del beneficio de animales, el uso de animales en la industria cárnica, se dice que tales actividades se deben llevar a cabo conforme a los reglamentos que las regulan, pero se debe intentar evitar el dolor o sufrimiento innecesarios. En general esa es la cláusula que se utiliza, pero de manera abierta, expresa, se ha dejado fuera a esas actividades. ¿Qué piensan ustedes? Les pregunto yo, ya que esto es una conversación. ¿Profesora? ¿Sí? Yo, así como antes de eso, quería consultarle que eso eso además aplicaría como una especie de, esa sería como una de la aplicación de la palabra injustificadamente del 291 bis iter. Yo diría que sí. Yeah. ¿Alguien? ¿Sabían que eso estaba excluido de la Ley de Protección de Animales o no? Y si uno revisa la historia de la ley, con frecuencia se dicen, ahora no recuerdo exactamente, no tengo tan buena memoria, pero hay muchas ocasiones que en la discusión legislativa aparece este argumento de que esta es una actividad muy importante, que está anclada en nuestras tradiciones, que es parte de algo así como el orgullo nacional, de la identidad chilena, y que por eso no se puede, no puede estar regulada. Tiene que ser excluida de esta ley. Ojo que en todo caso la actividad en sí, ahí eso fue lo que preguntó Joaquín, podríamos decir que eso está dentro del campo de lo que no podría quedar incluido dentro del delito de maltrato o crueldad con animales. Yo creo que es así, sobre la base de lo que dice la ley, por más que eso no me guste, pero podría discutirse también, ¿ya? Se podría decir, bueno, en realidad las modificaciones que se han hecho al delito de maltrato o crueldad con animales fueron posteriores a la ley 20.380, y eso demostraría que en el delito de maltrato o crueldad con animales la regulación es más amplia y no debemos excluir necesariamente a estas actividades que están incorporadas dentro del artículo 16. ¿Ya? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Profesora, yo creo que ahí, más que todo, es una decisión absolutamente política criminal. Yo creo que concuerdo, es una cuestión de acervo cultural, debe ser similar a la corrida de toros en España. Yo creo que ahí además está la presión de esto del lobby, de los grupos de interés, porque uno recordando la tramitación parlamentaria, que siempre es que han habido varios proyectos de ley que intentan prohibir esto, y siempre llegan los presidentes de Asociación Nacional de Rodeo, y hacen una presión importante dentro de los sectores políticos que finalmente, y yo creo que es transversal, porque en definitiva estas leyes, que son de ley simple, no se aprueban por la presión que generan los grupos de interés y porque además yo creo que es efectivo que en Chile y en varios países está muy como arraigado este tema de las corridas de toro o los rodeos en general. Yo creo que ahí el cambio no tiene que ir, en mi opinión, yo creo que los cambios culturales no pueden ir por la ley, pero yo creo que ahí tiene que superarse culturalmente primero. O sea, por ejemplo, a propósito de la fecha, estas paradas militares en que se usa el caballo, no sé si de repente pasa este caballo como que no se conduce entre comillas, y que va como el militar tocando los tambores, y como que se mueve al ritmo de los tambores. Entonces, también podría ser maltrato, pero como que son cuestiones tan arraigadas en la cultura de las personas, que yo creo que el esfuerzo va por la educación, más que por la vía
especialmente por la vía penal, pero más que por la vía legal, yo creo que hay que hacer un cambio cultural y hay que hacer entender a las personas que no por una cuestión de entretención humana uno puede maltratar a otro ser vivo y sin tiento. Parece que algo iba a decir Natalia también. Sí, sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con, ¿qué se llama Joaquín? Perdón, sí, porque principalmente hay que preguntarse que el rodeo es una actividad cultural o representativa, pero ¿respecto de quién? Tampoco es que toda la gente esté como de acuerdo y se sienta como intrínsecamente vinculada y que sienta que sin esa actividad ya la esencia de ser chileno se podría perder. Porque, por ejemplo, yo soy del campo, de una localidad muy aislada igual, o sea, no tanto, pero más o menos, y en general hay algunas personas que tienen caballos, pero igual hay que tener plata para tener un caballo, o plata para poder sentirse tan como parte de esa actividad, y en general no es tanta gente la que va tampoco, y menos la gente que se puede sentir como tan representada. Entonces siento que por lo menos la juventud, o de cierta generación, ya el cambio generacional y cultural ya está. Y como tú mismo dijiste, esto se sostiene por el lobby y por todos los grupos que pueden hacer presión y que tienen como el poder político y económico para hacer esa presión. Entonces aquí, volviendo a la pregunta respecto a qué actividades se deben abolir inmediatamente y qué actividades podrían seguir por un tiempo hasta que consideramos como que sea más factible abolirlas, yo creo que todos los deportes que tengan que ver con animales se deben abolir inmediatamente, porque no hay grandes costos, o sea, sociales ni económicos quizás asociados a esto. Es posible hacer algo con los animales, enviarlo a, no sé, a santuarios, hacer algo con ellos. Entonces, en ese sentido, creo que estos deportes con animales no tienen ningún sustento en la actualidad, ni siquiera cultural. Gracias. Antes que Krishna, Isadora quería hablar, pero no puede levantar la mano. Sí, una intervención cortita porque me van a llamar luego. Lo que pasa es que yo me metí a una charla de la Defensoría de Derechos de Animales que justo hablaron del rodeo y dijeron algo que yo no sabía y que yo creo que casi nadie sabe, es que el rodeo no está, ni siquiera está dentro de la ley del deporte. Y es como la excepción a muchas leyes, y la gente que apoya el rodeo, la gente que es pro rodeo, va y dice, no, si el deporte es cultura, o sea, el rodeo es cultura, el rodeo es deporte, y eso es mentira porque el rodeo no está en la ley de deporte. Y las únicas como regulaciones concretas que tiene se basa en excepciones a muchas leyes, por ejemplo, la misma ley 20.380 tiene una excepción al rodeo. El 2017 creo que fue, el SAC también hizo una declaración pública porque no me acuerdo exactamente cuál es la ley, pero hay una ley que dice que el uso de instrumentos eléctricos en animales solo está permitido para el ganado y los animales de producción, pero no en el rodeo. Sin embargo, eso igual se sigue haciendo. Hay como 1900 rodeos que se realizan al año, según las cuentas que saca el SAC, pero de esos 1400 son ilegales. Entonces, al final, ¿de qué forma está regulado el rodeo? Si ni siquiera hay una ley de rodeo propiamente tal, tampoco hay decretos, nada, sino que solo es parte de excepciones a estas leyes, declaraciones públicas del SAC, y más de la mitad de los rodeos que se hacen son ilegales. Gracias, Isa. Krishna, ahí levantado la mano también. Sí, no, como agregando un poco quizá algún argumento y quizá alguna perspectiva de cómo esperar que esto se modifique. Primero creo que el argumento de que es parte como de la identidad chilena y de no sé, los deportes típicos que se hacen especialmente en esta fecha como el 18 y eso, me parece igual bien poco sostenible, porque igual es algo, digamos, cultural, y como base, si hablamos de cultura, la cultura cambia. Y en ese sentido, históricamente, tradiciones y tipos de deporte en específico se han ido extinguiendo, aboliendo como tal, porque se van considerando otros intereses
en contra de esos deportes o actividades que consideramos que ya no son válidas, que no son justificables finalmente, porque entendemos que hay valores que priman por sobre ellos. Y en ese sentido creo que ya estamos en ese momento, o sea, creo que no se justifica hoy actualmente que exista ese deporte. Y más aún, ya siendo bien esperanzadora, si como dijo la profe, ya desde octubre en adelante podemos tener una discusión y un debate constitucional sobre la dignidad animal, creo que sería un argumento demasiado sólido si llegamos a regular la dignidad animal como tal de alguna manera, dentro de las teorías que explicó la profe, de las posiciones. Creo que ya no se justificaría de ninguna manera teniendo una consagración de esa manera. Y lo otro que quería poner sé que es tarde, pero no quería guardármelo, es que cuando se debata esto, siento que tampoco hay que olvidar de que hay mucha gente hoy en Chile, aunque concuerdo con Natalia de que para ciertos tipos de deporte y cierto tipo de ganadería hay que tener mucha plata. También hay sectores que viven de la ganadería y que no es un sector con, digamos, de una posición económica favorable. Entonces, hablar de abolición, por ejemplo, de la ganadería, porque finalmente eso iría en contra de la dignidad animal, también una cuestión súper delicada desde las dos perspectivas, desde la dignidad animal y también de quiénes van a perder finalmente ese sustento económico. Y eso yo por lo menos me lo cuestiono diariamente, cómo conciliar, cómo hacer que esa decisión porque yo aspiro a eso, de que la explotación animal no se legitime de ninguna manera. Pero también me pregunto me gustaría tener una respuesta de decir, ya, el Estado va a tomar esta decisión finalmente. Pero creo que hay que tenerlo a consideración, como las consecuencias que va a traer la abolición finalmente, y que deben preocuparnos también. Eso. Yo quería decir algo muy breve. Hace algún tiempo había harta discusión doctrinal respecto a si quedaban incluidos en el entonces vigente delito de maltrato o crueldad con animales las peleas de gallos, que también era una de esas prácticas en las que se argumentaba que era una especie de tradición asentada, algo vinculado con cierta, no sé, cultura, y en la actualidad, curiosamente, en la ley 21.020 se optó por establecer, esa es una extensión en el fondo de la tipicidad del artículo 291 bis, como delito también la organización, promoción o difusión de peleas de animales, no de todos los animales, pero estarían incluidas las peleas de gallos. Y aparte, también se estableció como delito el abandono de animales. Entonces, yo creo que se puede ir avanzando. Ahí esa es una duda bien interesante. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Cuál es en el fondo el objetivo del derecho penal? ¿Cuánto tiene que intervenir y cuánto no? Esas son preguntas que a mí ustedes saben que me gusta especialmente el derecho penal. Entonces son preguntas que también ahí hacen una especie de... que genera ciertas contradicciones internas, en qué medida debemos avanzar hacia un punitivismo, en qué medida no. Pero lo cierto es que yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han señalado, pero yo creo que se puede avanzar. No sé si establecer sanciones penales necesariamente para quienes practiquen estas actividades, pero para derechamente desecharlas, ¿ya? Y seguramente establecer sanciones penales en aquellos casos en que, que son la mayoría, en que se puede demostrar la generación de dolor o sufrimiento para los no humanos. Pero yo creo que se puede avanzar en esos aspectos. Particularmente porque ahí la verdad es que esa forma en que quedó establecida la ley es engañosa. Se habla de los deportes ecuestres
y se habla también del deporte del rodeo, como un deporte más. Es interesante y bueno, hay cosas que tienen que ver con lo que ustedes señalaron, ciertos intereses que están allí protegidos, pero bueno, ese punto a mí me parecía interesante y quería traerlo a la conversación. Súper, muchas gracias, profe. No sé si ahora hay como alguna última palabra antes como para ir cerrando. Bueno, en todo caso aprovecho para agradecerle a la profe, creo que ha sido una instancia muy entretenida, muy educativa. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Espero que no se vayan decepcionados. Yo espero en el futuro que podamos hacer en la escuela un optativo de derecho animal. Sería bien interesante. Yo creo que es factible en realidad. Hay proyectos en esa línea. Pero les agradezco estar acá, su asistencia, haberse quedado hasta el final. Bueno, y a los que no también, por haber asistido, fue una instancia muy provechosa para mí. Además vi algunas caras que no veía hace un tiempo ya, así que eso también es agradable. Qué bueno, muchas gracias. Y lo otro, le voy a pedir, igual le voy a mandar un mail recordando, pero usted mencionó muchos autores y libros ahora que no alcancé a agarrar por problemas de internet o porque no los escuché bien. Entonces sería muy bueno si usted me los manda por mail para cuando nosotros compartamos la actividad en YouTube, agregarlo a la descripción. Entonces así las personas que estén interesadas en leerlos de primera mano o en ir investigando sobre el derecho animal, pueden hacerlo. Sería Sí, súper bueno. yo le voy a mandar como una lista con cosas que pueden ser interesantes. Si alguien quiere algo de eso, es que no me puedo mandar como los libros, si no me van a acusar No, pero los nombres. de infracciones a la ley. Pero si hay alguien que quiera compartir y solo para uso personal, amparados dentro de la ley de propiedad intelectual, algún tipo de material, yo les podré compartir algo. Me pueden escribir un correo. Y lo otro es que hay buen material disponible con el acceso que da la universidad a cierta... Sí, hay un libro muy bueno que se llama Derecho Animal, Teoría y Práctica, que está disponible completo en esa página Thomson ProView. Está completo. Y ahí hay artículos, y eso también es interesante porque se llama Derecho Animal, Teoría y Práctica, porque tiene algunos artículos más bien teóricos, y otros que ya son prácticos y que tienen que ver con ramas del derecho en particular. Eso está disponible completo. Yo entiendo que todos tienen acceso a ese tipo de material con como credenciales para ingresar. Si quieren alguna otra cosa, yo les puedo mandar, y también le puedo mandar, Nicolás, algunas cosas que están con acceso abierto, que están disponibles para que todos los vean, artículos especiales. Y todo eso. Ajá, sí, eso sería súper bueno. Y nosotros lo compartimos. Ya, bueno, muchas gracias a todos por participar y muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Eso, que tengan muy buenas fiestas. Adiós. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Chao.